Hola, ¿qué tal? Bienvenidos otro domingo más a Que Dios nos pille confesadas. Bueno, hoy me tenéis que disculpar porque llevo unos días fatal de la garganta y bueno, voy a hacer lo que se pueda. Hoy tenemos un episodio súper interesante y vamos a volver otra vez al mundo del Antiguo Egipto. Ya teníamos un episodio en el que estuvimos con Alejandra hablando sobre los ritos funerarios y el dios Osiris. Os lo dejaremos por aquí encima. Y hoy vamos a hablar sobre la divinidad solar, sobre el dios del sol o los diferentes dioses del sol. Así que nada, doy paso a la presentación y vamos allá con el episodio. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas un día más a Que Dios nos pille confesadas. El episodio de hoy también promete muchísimo, como los otros que hemos realizado, porque hoy traemos a Juan Adrada, graduado en Geografía e Historia por la Universidad de UNED, y además algo que queremos destacar es que también es divulgador científico. Tiene un programa titulado Egipto Profundo y os dejaremos abajo el link, y este consiste en explorar Egipto y a partir de ello pues sacar material didáctico para aquellas personas interesadas, ya sea fotografías, documentales, también imparten seminarios o bueno, si a alguien le apetece irse con Juan y con su esposa a Egipto, también es una opción disponible. Bienvenido, Juan, y muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias a vosotros por vuestro interés. Yo encantado de poder estar aquí. Bueno, pues lanzamos la primera pregunta para no perder ni un segundo. Y es que te queríamos preguntar, bueno, en las pelis sale sobre Egipto, sale mucho la importancia que tiene el sol. Y a ti como experto queríamos preguntarte realmente cuál es el papel del sol en el Antiguo Egipto. Bueno, eso es una pregunta importante, sí, y lo que sí que os voy a recomendar es que no hagáis mucho caso de las cosas que aparecen sobre Egipto en las películas, porque las películas, desgraciadamente, no hay ninguna que haya hecho honor a lo que de verdad pasaba en Egipto hace 5.000 años. Lo que sí que es verdad es que efectivamente el sol es uno de los símbolos fundamentales en toda la cosmogonía egipcia, porque el sol representaba la imagen visible de un misterio, el misterio del dios innombrable, el misterio de los orígenes, aquello que no se puede explicar, aquello que está fuera de la capacidad de entendimiento del ser humano. Era considerado un dios misterioso y único que estaba detrás de todas las cosas y que se solía representar con el espíritu inmortal del sol. El sol tendría un aspecto físico, que es el que vemos, y detrás de ese aspecto físico que vemos estaría el dios misterioso, ¿no? El dios de todos los dioses que le llamaban. Y a raíz de esta importancia que tiene el sol, digamos, también supongo que esto se ve reflejado en muchas esferas del ámbito egipcio, por ejemplo la mitología, ¿no? ¿Cuáles serían las principales divinidades del sol en el Antiguo Egipto y cuáles serían sus esferas de acción? Bueno, el dios del sol egipcio por excelencia es Ra. Lo que pasa es que Ra precisamente es ese dios visible que decíamos antes, ese sol visible que representa la manifestación del sol en el mundo. Por detrás de Ra estaría ese dios oculto que mencionábamos antes y que pues en el Imperio Antiguo se le llamaba Atum. Atum era el que no existe o la no cosa, el que no es, por eso era el misterio innombrable, ¿no? Y ese papel durante el Imperio Nuevo lo va a asumir el dios Amón de Tebas, que va a ser considerado también ese primer principio invisible que tiene otro reflejo en el mundo. En este caso sería el Amón de Karnak, el Amón de la tríada Amón, Mut y Honsu, la deidad comprensible.
¿no? La deidad visible. Pero esta dualidad entre lo celeste y lo terrestre, lo que el ser humano podía abarcar a través de la comprensión o de la devoción y lo que quedaba fuera de la comprensión humana, el misterio, esto es constante en toda la cosmogonía y en toda la mitología egipcia. Y antes hablabas de Ra como la divinidad del sol, ¿no? Y nos surgía la pregunta de, entonces, los egipcios, ¿cómo concebían el paso del día a la noche, ya que el sol se ocultaba, ¿no? En realidad, el viaje del sol fue utilizado siempre como como un símbolo del viaje que tiene que realizar el alma. Esto evidentemente está asociado a las creencias sobre la vida después de la muerte, pero en realidad el proceso del viaje del alma, de la vida a la muerte, o de la vida terrestre a la vida celeste, que sería más apropiado decirlo así, no solamente era un proceso mecánico que surgía por el simple hecho de que nos morimos. O sea, esto en realidad respondía a unas técnicas y a una formación de tipo mistérico, de tipo iniciático, en el que pues al adepto se le formaba en toda una serie de enseñanzas que tenían que ver con la ciclicidad del tiempo. Es decir, el sol era una representación de la vida y de la muerte, porque todos los días nacía por el este. La orilla oriental en Egipto estaba asociada a los vivos, y todos los días se ocultaba por el oeste. Por eso las necrópolis se construían en la orilla occidental para iniciar el viaje nocturno de superación de pruebas y de renovación que le permitían de nuevo otra vez volver a renacer por el este al día siguiente. Y en este proceso los egipcios veían la ciclicidad permanente de todo. Es decir, que en realidad lo que nosotros llamamos vida y lo que nosotros llamamos muerte no son absolutas, sino que todo es vida. Todo participa de una vida una en la que todas las cosas pasan por un momento de manifestación en el mundo y otro momento de inmanifestación, donde el cuerpo físico ha desaparecido, pero el alma sigue viajando, como lo hace el sol por el inframundo, entre que se oculta por occidente y vuelve a nacer por oriente. Y esto era un símbolo asociado no solamente a los principios iniciáticos, sino también a todos los rituales de la vida después de la muerte, todos los rituales funerarios. Wow. ¿Y nos podrías explicar un poquito cómo era el recorrido de la barca del sol? Pues los egipcios entendían que el cielo, lo que nosotros identificamos como el cielo estrellado, ellos lo imaginaban como un mar. Es decir, y por eso las estrellas, los planetas, los astros, las constelaciones, las vemos representadas siempre en los techos astronómicos de los templos en Egipto, viajando por el cielo sobre una barca. Es decir, como si fuese necesaria una barca para poder transitar ese mar profundo que es el espacio. Cuidado, que eso no quiere decir que los egipcios creyesen realmente que el cielo era un mar. Es decir, estos son símbolos y responden a una interpretación de tipo filosófico y de tipo metafísico. Después sí que es verdad que lo mismo que estaban estas barcas celestes, pues en el rito funerario se utilizaban barcas que transportaban al difunto a través del Nilo y de los canales que llegaban hasta el templo funerario, donde se producía la momificación. Y entre el templo funerario que estaba junto al Nilo entre el templo del valle que estaba junto al Nilo y el templo funerario que estaba junto a la pirámide, había una calzada muy larga que era recorrida por la momia sobre una barca, siguiendo el mismo curso del sol en el cielo. Es decir, los sacerdotes trasladaban la momia del difunto a lo largo de esta calzada durante 12 horas
de ceremoniales y de ritos, siguiendo el mismo curso que el sol estaba haciendo en el cielo. De manera que la momia llegaba al templo funerario en el mismo momento en el que el sol se ocultaba por occidente, ¿no? Y aquí se producía otra ceremonia, que era la de la apertura de la boca, que despertaba los sentidos de la momia antes de que este cuerpo idealizado del difunto, que era la momia, fuese colocada en su sarcófago dentro de la pirámide. Como veis, esto pues, tenía mucho que ver, evidentemente, todo este proceso asociado a la momificación, el viaje del alma, al viaje del sol. Y bueno, como sabemos, toda religión consigo trae pues valores, ideas en cuanto a el sentido de la vida. Y quería preguntarte, la religión egipcia, ¿cómo concebía la creación del mundo? Pues hay muchísimos mitos sobre la creación del mundo porque cada templo tenía su propia cosmogonía. Pero fijaos qué curioso, el fenómeno en Egipto nunca ha sido de enfrentamiento entre las diferentes creencias, sino más bien el contrario. Es decir, en Egipto se producía un sincretismo entre lo explicado en unos templos y en otros, porque ellos entendían que eran aspectos distintos de un mismo conocimiento, ¿no? De una misma verdad, y que tampoco importaba demasiado el nombre que le pusieses a Dios. Al final lo que cuenta es que Dios para todos nosotros es un misterio, y ese misterio debe invitar a la búsqueda, a la investigación, a la mística, intentando descubrir la verdad, ¿no? Había un principio filosófico importantísimo en la religión egipcia, que ya podríamos aprenderlo nosotros, ¿no? Nos pasamos la vida viendo cómo las religiones se enfrentan y luchan unas contra otras por ponerle nombres distintos y por hacer ritos distintos, cuando en realidad pues todo responde a una misma necesidad del ser humano de acercarse al misterio, de acercarse a la mística, ¿no? En Egipto, evidentemente sí, había enormes valores asociados a la religión, pero yo voy a destacar uno sobre todo, y es la idea de que la civilización, el Estado, debía ser un reflejo de la armonía celeste. Es decir, ellos entendían que había una serie de principios atemporales que regían las leyes de la naturaleza y que regían las leyes del cosmos, y lo que ellos intentaban desde la perspectiva de la religión por un lado, pero también desde la perspectiva de la política, es decir, el faraón tenía que ser en cierto sentido el garante de esa armonía que debía reflejar los valores celestes en el mundo, para que el mundo, para que la civilización, para que la vida corriese también de manera armónica, de manera ordenada, igual que lo hacían los astros por el cielo, ¿no? Ellos entendían entonces que este mundo manifestado en el que nosotros vivimos era un espejo, y que debía ser un espejo fiel de esos valores que encontrábamos en el Nilo celeste y en el mundo celeste. Bueno, pues el reflejo de todo eso debía ser el Estado, un Estado también armónico y ordenado, guiado por hombres y mujeres sabios, que eran los que debían garantizar esa estabilidad. Y ya que hablamos del faraón, sabemos que en muchísimas sociedades antiguas la figura del rey o del representante en la tierra está muy vinculada con el dios solar. Tal es el caso pues, de las sociedades orientales o bien de Roma, por ejemplo, ¿no? Donde se vincula al emperador ya en época del Principado con el Sol Invictus. En Egipto pasa esto también. ¿El faraón también es identificado con la figura del dios solar? Sí, de hecho, la celebración del Sol Invicto está en Roma describiendo la lucha del sol durante la noche más larga del año,
cosa que después vamos a heredar en la cultura occidental, en el cristianismo, con la celebración del nacimiento de Jesús, precisamente 4 días después del solsticio de invierno, que era cuando Mitra surgía de la cueva renovado, ¿no? Y hay muchísimas cosas de los cultos mitraicos asociados al cristianismo moderno. Esto también pasa en Egipto, donde la mitología egipcia va a alimentar primero el gnosticismo alejandrino, y después muchos otros elementos del cristianismo, aunque gran parte de la parte mistérica de la religión cristiana pues es eliminada en sucesivos concilios a lo largo de toda la Edad Media, ¿no? Y desaparecen muchas de estas cosas que eran la influencia de las antiguas religiones en la nueva religión. Esta lucha del sol con las tinieblas aparece muy bien descrita en Egipto en el libro del Amduat, donde el sol también, tras ocultarse por Occidente, tiene que iniciar el viaje por las 12 horas nocturnas, donde va a tener que pasar una serie de pruebas, enfrentarse a una serie de peligros, vencer a la serpiente Apap, y finalmente renacer convertido en Jefer, convertido en el escarabajo que va empujando la bolita del sol. Bueno, el escarabajo pelotero va empujando esa bolita de estiércol, en la que, sin embargo, fijaos qué curioso el símbolo, ¿no? El escarabajo pelotero que va empujando una bolita de estiércol, es decir, de cosas putrefactas, lo que ha colocado en el interior de esa bola son sus propios huevos, que van a alimentarse de esa putrefacción cuando nazcan los nuevos escarabajitos, ¿no? Con lo cual volvemos otra vez de nuevo a esa idea de la renovación de la vida, de lo que no termina de morir nunca, sino que vuelve otra vez a renacer, y por eso vemos un símbolo muy, muy, muy típico de Egipto, es el escarabajo empujando, en este caso, no una bola, sino empujando al sol, ¿no? Esto se producía en la primera hora de la mañana y comenzaba de nuevo otra vez el ciclo, que iba a terminar al anochecer, donde el sol pues se iba a ocultar, iba a asumir el aspecto de un carnero que iba a enfrentar las tinieblas. El carnero embiste contra las tinieblas e inicia de nuevo otra vez el viaje para vencer a la oscuridad, y una vez y otra vez, hasta que a lo largo de la vida pues vamos aprendiendo las cosas que tenemos que aprender para no tener que morir nunca más, ¿no? Que sería ese proceso final de la iniciación. Tenía como objetivo despertar la inmortalidad consciente, es decir, que no tengamos que creer que somos seres inmortales, sino que podamos tener la seguridad de que somos seres inmortales porque hemos experimentado la inmortalidad. Y en eso consistían los misterios en Egipto. Wow, a mí me recuerda mucho a una clase que tuvimos en el máster, en donde te explicaban la adopción del cristianismo de ideas egipcias, ¿no? Y hubo una que me llamó mucho la atención, y no sé si podrías, o si sabes algo, profundizar en ello, y es que la figura del faraón era como asumida como mitad humana, mitad divina, y que bueno, y luego eso fue trasladado pues a religiones como el cristianismo. No sé si puedes explicarnos un poco esta dualidad en cuanto a la naturaleza del faraón. Sí, de hecho, la palabra, una palabra que es muy utilizada en el cristianismo para referirse a la máxima figura del Papa, que es pontífice. La palabra pontífice viene de pontus, que significa puente. Es decir, es la persona que está entre el mundo celeste y el mundo terrestre y hace de puente entre lo divino y lo humano. Ese mismo papel lo asumía el faraón, porque en Egipto no había esa disociación a la que nosotros estamos tan acostumbrados ahora de lo civil y lo religioso, ¿no? Lo profano y lo sagrado. Es decir, para Egipto todo era uno. Es decir, y el arte, la ciencia, la mística, la política, todas eran caras de una misma pirámide civilizatoria, en la cual pues la pirámide tiene 4 caras, no puede prescindir de ninguna de ellas.
El faraón sería un poco como ese elemento que decíamos antes, garante de que ese orden celeste se manifieste en el orden terrestre. Platón hablaba de 4 arquetipos esenciales, que eran el bien, la belleza, la justicia y la verdad, y las 4 caras de la pirámide civilizatoria en Egipto y dentro del propio platonismo, pues serían también las 4 mismas, es decir, la política como una vía de acceder a la justicia, la mística como una vía de acceso al bien, el arte como una vía de acceso a la belleza y a la armonía, y la ciencia como una vía de acceso a la verdad. De manera que, bueno, en la base de la pirámide nosotros podemos ver cosas muy diferentes y podemos imaginar que la ciencia está enfrentada con la religión o que el arte no tiene nada que ver con la política, pero conforme vas ascendiendo la pirámide te vas dando cuenta que todo se va aproximando hasta llegar a ese vértice final desde el cual tú ves las 4 caras de la pirámide y te das cuenta de que bien, belleza, justicia y verdad es lo mismo. Es decir, que a ese estado de conexión con lo que es bueno, con lo que es justo en sí mismo, es a lo que los antiguos llamaban sabiduría. Y ese era el ideal de toda persona que de alguna manera intenta mejorar tanto él mismo como individuo, como el que intenta mejorar el mundo en el que vive, el que intenta mejorar el lugar en el que vive. Todos necesitamos un poquito más de sabiduría. Hablabas antes también del día del nacimiento del Sol Invicto, del nacimiento de Cristo, que en sus respectivas religiones son días que se han convertido en fiestas muy importantes. ¿En Egipto había alguna fiesta, algún rito fundamental relacionado con el sol? A ver, especialmente relacionado con el sol, probablemente el día de Año Nuevo. Es decir, el día de Año Nuevo, que se producía más o menos alrededor del 22-23 de julio, con el inicio de la crecida, empezaban ceremonias de solarización en todos los templos de Egipto, donde las estatuas habitualmente de oro que estaban en el Santa Santorum de cada templo, la estatua principal, no me estoy refiriendo a todas las estatuas que decoraban el templo, sino a la estatua principal que estaba en el santuario del templo, que solía ser de oro y que permanecía encerrada en el tabernáculo del templo durante todo el año, era transportada al tejado del templo, donde había altares donde se colocaban esas estatuas para recibir los rayos del sol durante todo el día. Y en ese primer día del año la estatua del dios era solarizada, es decir, era recargada de energía del sol. Recordad que el oro, además, en Egipto no tenía un valor material. El oro tenía un valor por su semejanza a la luz del sol. Es decir, era una encarnación de la luz del sol. Y por eso se imaginaba que la carne de los dioses era de oro. Y por eso las estatuas principales en los templos, la que estaba en el santuario, eran de oro. Todo esto tenía un valor más simbólico que material. Y ahí estaba la estatua, en ese altar, solarizándose durante todo el día para ser descendida de nuevo en medio de un ritual, me imagino, que sería espectacular, y que vemos en templos como el de Dendera, pues vemos a los sacerdotes y sacerdotisas que van ascendiendo por las escaleras y van descendiendo portando la estatua del dios, ¿no? Y muchísimas ofrendas, estandartes. No me quiero ni imaginar lo que tenía que ser aquello de bello y de hermoso. Bueno, pues al final del día se devolvía de nuevo otra vez la estatua al santuario, y ahí permanecía encerrada durante todo el año, siendo custodiada por los sacerdotes que podían acceder hasta ahí para realizar los ritos. Madre mía, es que es una religión súper rica, o sea, tantos ritos, tanta conexión con la naturaleza. Pero bueno, Juan, lamentablemente hemos llegado al final del episodio. Te damos las gracias, y ha sido también un episodio hiper interesante y que tenemos muchas ganas de que ya la gente lo vea.
Así que muchas Muy gracias bien, por pues venir. muchísimas gracias a vosotros por vuestro interés. Espero que os haya gustado. Egipto, creo que hay muchísimas cosas que aún pueden ser útiles Sí. en nuestra propia búsqueda humana, porque encarnó valores realmente atemporales, y si en algo hemos podido ayudar a comprender mejor la civilización egipcia, pues por mi parte encantado de haber podido compartir con vosotros este rato tan agradable, tan interesante. Gracias. Y ya si alguien más tiene más curiosidad y quiere profundizar en el tema, Juan tiene el programa de Egipto Profundo y os animamos a visitarlo. Os dejaremos el link en la caja de descripción para que vayáis y echéis un vistazo. Sí, así que bueno, pues nos despedimos y nos vemos en el próximo episodio. Un besito.